Un hombre con cáncer terminal fue abandonado por su esposa y su hija. Meses después, volvieron por la herencia y no tenían idea de lo que les esperaba. Santiago siempre había sido un hombre de hábitos metódicos. A los 52 años, era dueño de una de las tiendas de autos más respetadas de la ciudad, construida con mucho esfuerzo a lo largo de décadas. Sus mañanas comenzaban temprano con una rutina cuidadosamente planeada que incluía un desayuno rápido, una revisión de informes y una visita diaria al showroom para asegurar que todo estuviera en perfecto orden. Era un hombre que valoraba el control y la previsibilidad, cualidades que lo llevaron a alcanzar gran éxito en los negocios. Pero en las últimas semanas algo estaba diferente. Se sentía extraño, débil, sin la misma energía de antes. Al principio, atribuyó la sensación al estrés. Después de todo, gestionar un negocio exitoso no era tarea fácil. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la debilidad se intensificaba, acompañada de una pérdida de apetito que lo preocupaba. Carmen, su esposa, insistía en que fuera al médico, pero Santiago, como de costumbre, resistía. Siempre había pensado que esas cosas pasarían con el tiempo, y la idea de perder tiempo en consultas médicas lo incomodaba. No obstante, esa mañana en particular, al levantarse de la cama, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que apoyarse en la cómoda para no caer. Fue la señal que no pudo ignorar. Con una sensación de malestar creciente, finalmente cedió y programó una consulta con la doctora Teresa, una médica conocida de la familia que cuidaba de su salud desde hacía años. La sala de espera del consultorio de la doctora Teresa era acogedora, con paredes en tonos claros y cuadros que retrataban paisajes serenos. Santiago observaba todo con una mirada distraída, intentando ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Cuando lo llamaron para entrar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La doctora Teresa lo recibió con una sonrisa cordial, pero su semblante rápidamente se volvió más serio a medida que Santiago describía sus síntomas. Ella pidió una serie de exámenes y Santiago, aún reacio, obedeció. Esperó los resultados con la impaciencia característica, pero en el fondo algo le decía que esta espera era diferente. Y de hecho lo era. Días después, sentado nuevamente en el consultorio, Santiago notó la expresión grave en el rostro de la doctora Teresa antes de que ella dijera una palabra. El silencio entre los dos era pesado, casi palpable. La médica respiró hondo y con voz calmada comenzó a explicar lo que revelaron los exámenes. Santiago escuchó las palabras cáncer y terminal, como si vinieran de un lugar distante, como si no fueran dirigidas a él. La explicación continuó, pero Santiago apenas podía procesar lo que estaba escuchando. 6 meses de vida. ¿Cómo era posible? Siempre se había enorgullecido de su salud, de su vitalidad, y ahora, de repente, estaba confrontado con su mortalidad de una manera brutal e ineludible. Cada palabra de la doctora Teresa parecía perforar su alma, arrancándolo del suelo firme y seguro en el que siempre había creído pisar. Cuando finalmente salió del consultorio, el mundo parecía haber perdido sus colores. Las calles que conocía tan bien, los rostros familiares, todo ahora parecía distante, casi irreconocible. Condujo de regreso a casa en silencio, sin siquiera encender la radio, algo que siempre hacía para relajarse. Necesitaba pensar, pero su mente era un caos. Al llegar a casa, fue recibido por Carmen, quien inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba mal. Ella le preguntó qué había sucedido, pero Santiago, aún en estado de shock, solo murmuró que necesitaba tiempo para procesar las cosas. Se refugió en su oficina, donde, rodeado de fotos de la familia y premios de negocios, comenzó a confrontar la nueva realidad que le había sido impuesta. Recordó cómo construyó su tienda desde cero,
los sacrificios que hizo para garantizar un futuro cómodo para su familia. Recordó a Rafaela, su hija, aún pequeña, corriendo por la tienda fascinada por los autos. Ahora todo eso parecía tan insignificante ante la perspectiva de que su tiempo se estaba agotando. Los días siguientes fueron de profunda introspección. Santiago apenas podía comer o dormir. Su mente giraba en torno a una única cuestión. ¿Cómo le diría a su familia que ya no estaría allí en unos pocos meses? ¿Cómo enfrentar la muerte cuando todo lo que conocía era la vida? La simple idea de ver el miedo y la tristeza en los ojos de Carmen y Rafaela lo aterrorizaba. Y así, mientras el sol se ponía esa noche silenciosa, Santiago se dio cuenta de que su mayor batalla aún estaba por venir. No era contra el cáncer, sino contra el tiempo y el peso insoportable de un futuro que no podía controlar. La vida que había construido estaba a punto de cambiar para siempre, y sabía que a partir de ahora nada sería como antes. La mañana estaba fría, y las nubes pesadas en el cielo parecían reflejar el estado de ánimo de Santiago. Después de días de reflexión y noches mal dormidas, finalmente decidió que era hora de contarle a su familia sobre el diagnóstico. La idea de revelar la verdad lo aterrorizaba, pero sabía que no podía esconderlo más. Carmen estaba en la cocina, como siempre, preparando el desayuno con la dedicación habitual. Murmuraba una canción antigua, algo que solía hacer cuando estaba concentrada. Santiago la observó por un momento, sintiendo un dolor profundo en el pecho al pensar en la noticia que estaba a punto de dar. Se acercó, tocándole el hombro suavemente. Carmen se volvió hacia él, sonriendo, pero pronto percibió la seriedad en su mirada. «¿Qué pasa, Santiago? Pareces tan abatido». «Carmen, necesitamos hablar». Su voz sonó ronca, como si las palabras estuvieran pesando en su garganta. La sonrisa de Carmen desapareció. Se sentó a la mesa, mirando a su esposo con creciente preocupación. «¿Qué está pasando? Es algo grave, ¿verdad?» Santiago asintió lentamente sentándose a su lado. «Fui al médico y los exámenes no fueron buenos. Tengo cáncer, Carmen, y está en etapa terminal. Ellos me dieron 6 meses de vida». Por un momento, el silencio invadió la cocina. Carmen parpadeó como si intentara absorber lo que acababa de escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente las secó, negándose a llorar. «No, eso no puede ser verdad. Siempre has sido tan fuerte, tan saludable. Debe haber algún error». Santiago negó con la cabeza. «Yo también quisiera que fuera un error, pero no lo es. La doctora Teresa fue clara. No hay cura, no hay tratamiento que pueda salvarme. Solo podemos prepararnos para lo que viene». Carmen sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a permanecer fuerte. Apretó la mano de Santiago con firmeza, mirándolo a los ojos. «Pasaremos por esto juntos. Estoy aquí contigo, Santiago. Siempre estaré». Esas palabras, dichas con tanta convicción, trajeron cierto alivio al corazón de Santiago. Sabía que el camino sería difícil, pero escuchar la promesa de su esposa lo hizo sentir que no estaría solo. «Necesitamos contarle a Rafaela», dijo después de un momento. «Ella necesita saber». Carmen estuvo de acuerdo, pero él percibió la preocupación en sus ojos. Rafaela siempre había sido una joven sensible, y lidiar con algo tan grave podría ser devastador para ella. Más tarde ese mismo día, Rafaela llegó a casa llena de energía, como siempre. Al ver a sus padres sentados en el sofá, percibió inmediatamente que algo estaba mal. «¿Papá? ¿Mamá? ¿Qué está pasando?», preguntó, con una nota de preocupación en su voz. Santiago le pidió que se sentara y luego, con la misma dificultad que tuvo con Carmen, le contó a su hija sobre su diagnóstico. Rafaela permaneció en silencio. Su expresión pasó de sorpresa a incredulidad y finalmente a tristeza. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras negaba con la cabeza, intentando negar lo que estaba escuchando.
No, papá, no puede ser. Tú eres mi héroe. No puedes estar enfermo así, dijo con la voz temblorosa. Santiago tomó su mano, apretándola con cariño. Sé que es difícil, mi amor, pero pasaremos por esto juntos. Ahora te necesito más que nunca. Rafaela se arrojó a los brazos de su padre, sollozando. Prometo que estaré aquí para ti. Cuidaremos de ti, papá. No importa lo que pase, no te abandonaremos. Santiago abrazó a su hija con fuerza, sintiendo el calor de su amor calentar su corazón. Sabía que el futuro sería incierto y doloroso, pero en ese momento el apoyo incondicional de su familia le dio la fuerza que necesitaba. Los días que siguieron fueron de unión y cariño. Carmen asumió la responsabilidad de cuidar de Santiago, asegurándose de que estuviera cómodo y recibiera todo lo que necesitaba. Rafaela, a pesar del impacto inicial, también se dedicó a su padre, pasando más tiempo en casa y tratando de mantener el ambiente lo más ligero posible. Todavía no hablaba mucho sobre el futuro, prefiriendo centrarse en el presente y en los momentos que podían compartir juntos. Había un pacto silencioso entre ellos de aprovechar cada día como si fuera el último, y ese pacto trajo un poco de paz al corazón de Santiago. Santiago sabía que la batalla que tenía por delante sería dura, pero con Carmen y Rafaela a su lado, se sentía listo para enfrentar lo que viniera. Las promesas de amor y apoyo eran su puerto seguro, y mientras ellas estuvieran a su lado, creía que podría encontrar la fuerza para enfrentar su mayor lucha. El deterioro físico de Santiago era perceptible. Ahora, consciente de su fragilidad, comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Carmen y Rafaela. En los días que siguieron al diagnóstico, las promesas de apoyo incondicional comenzaron a dar paso a una tensión creciente en la casa. La presencia de la muerte inminente, que flotaba como una sombra sobre todos, estaba corroyendo la paz que alguna vez existió allí. Santiago empezó a sentir el cansancio intensificarse. Las tareas más simples, como levantarse de la cama o caminar hasta la sala, se volvieron agotadoras. Aún se esforzaba por mantener una apariencia tranquila, intentando no demostrar cuánto avanzaba la enfermedad. Pero sus esfuerzos no pasaron desapercibidos para Carmen, quien en lugar de ofrecer consuelo, comenzó a retraerse. Ella, que antes siempre estaba a su lado, ahora parecía distante, inmersa en sus propios pensamientos. Los días de Carmen se convirtieron en una rutina de silencio y distancia. Evitaba la mirada de Santiago, ocupándose de tareas triviales en la casa, como si estuviera buscando una fuga. Cuando él intentaba iniciar una conversación sobre lo que estaban pasando, Carmen respondía con monosílabos o cambiaba de tema. La frialdad que ella demostraba lastimaba a Santiago más profundamente que cualquier dolor físico que pudiera sentir. Intentaba entender lo que estaba sucediendo, pero cada intento era recibido con una barrera emocional que no podía superar. El cambio en Rafaela fue más abrupto. La joven, que inicialmente prometió estar al lado de su padre, comenzó a salir con más frecuencia. Al principio, Santiago pensó que solo intentaba lidiar con la situación a su manera, pero con el tiempo, sus salidas se hicieron más frecuentes y prolongadas. Rafaela llegaba tarde en la noche, muchas veces oliendo a alcohol, con los ojos rojos que delataban noches de fiesta y exceso. Apenas hablaba con sus padres, prefiriendo aislarse en su cuarto cuando estaba en casa. Santiago notó el cambio de comportamiento de su hija con una mezcla de tristeza y preocupación. Sabía que Rafaela estaba luchando para enfrentar la realidad, pero la forma en que elegía lidiar con ello lo hacía sentir aún más solo. Intentó acercarse a ella varias veces, tratando de entender lo que pasaba por su cabeza, pero Rafaela siempre esquivaba el tema, afirmando que todo estaba bien, que solo necesitaba un poco de tiempo para sí misma. Carmen, por su parte, parecía no notar
o no importarle el comportamiento de Rafaela. Continuaba inmersa en su propio mundo, dejando a Santiago cada vez más aislado. Los momentos en los que la familia solía reunirse para cenar o ver televisión juntos se volvieron escasos. Santiago muchas veces comía solo, escuchando el silencio opresivo de la casa que antes estaba llena de vida. Una noche, después de una de las largas ausencias de Rafaela, Santiago decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Cuando ella llegó, visiblemente alterada, la llamó para conversar. Sentado en el sofá, con voz baja y controlada, le preguntó por qué se estaba distanciando tanto. Rafaela, con la mirada fija en el suelo, respondió de manera evasiva, alegando que necesitaba espacio, que no soportaba quedarse en casa viendo a su padre decaer. «No soporto verte así, papá. No sé qué hacer, así que salgo. Intento olvidarlo, aunque sea por un tiempo», confesó con la voz quebrada. Santiago, con el corazón pesado, intentó explicarle que comprendía su dolor, pero que la necesitaba a la hija que siempre lo había apoyado. Sin embargo, Rafaela, perdida en su propia angustia, se levantó bruscamente y se fue a su cuarto, dejando a Santiago solo en la sala una vez más. El distanciamiento de Carmen era aún más doloroso, pues se mantenía cerca físicamente, pero emocionalmente estaba a millas de distancia. Santiago intentaba conectarse con ella, pero cada vez que se acercaba, ella parecía alejarse más. Carmen, que siempre había sido la fortaleza de la familia, ahora parecía estar desmoronándose por dentro, incapaz de lidiar con la realidad de perder a su esposo. La enfermedad de Santiago la confrontaba con su propia mortalidad y no sabía cómo procesar eso. Las noches solitarias de Santiago se volvieron un tormento. Acostado en la cama al lado de Carmen, sentía la distancia entre ellos como un abismo. Se movía de un lado a otro, tratando de encontrar una posición cómoda, pero el verdadero dolor venía de saber que la mujer que amaba se estaba alejando cuando más la necesitaba. Una noche intentó expresar sus sentimientos, pero Carmen simplemente se dio la vuelta, murmurando que estaba cansada y quería dormir. El silencio en la casa se volvió ensordecedor. Santiago extrañaba las risas de Rafaela, las interminables conversaciones que solía tener con Carmen sobre el futuro, los sueños que compartieron durante tanto tiempo. Ahora, todo parecía haber sido tragado por la oscuridad de la enfermedad. La soledad se volvió una presencia constante, sofocante, y Santiago, que siempre había sido un hombre fuerte, comenzó a sentirse débil, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Lo único que parecía traer algún consuelo eran los recuerdos de los momentos felices que pasaron juntos. Se aferraba a esas memorias, tratando de encontrar en ellas la fuerza para continuar. Pero cada día que pasaba, el peso de la soledad aumentaba, y Santiago empezaba a darse cuenta de que, a pesar de las promesas de apoyo, estaba cada vez más solo en su travesía. El distanciamiento de Carmen y Rafaela no era solo físico, era emocional, y esa distancia, esa desconexión, dolía más que cualquier otro aspecto de la enfermedad. Santiago comenzaba a temer que, al final, lo que lo mataría no sería el cáncer, sino el abandono de aquellos a quienes más amaba. Los días se volvieron largos y solitarios para Santiago. Con Carmen y Rafaela cada vez más distantes, empezó a sentirse perdido dentro de su propia casa. La soledad que lo envolvía parecía insoportable, y el silencio pesado que llenaba cada habitación hacía que su mente vagara hacia lugares oscuros. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, un pequeño rayo de luz surgió en la forma de Miguel, su amigo de toda la vida. Santiago y Miguel se conocían desde la infancia. Crecieron juntos en un barrio humilde, donde pasaban las tardes jugando en las calles y soñando con un futuro mejor. La vida
los había llevado por caminos diferentes, pero la amistad que construyeron nunca se debilitó. Miguel siempre admiró el éxito de Santiago, pero nunca se sintió inferior por no haber alcanzado el mismo nivel de prosperidad. Al contrario, se enorgullecía de su amigo y siempre estuvo a su lado en los buenos y malos momentos. Cuando Miguel supo del estado de salud de Santiago, no dudó en visitarlo con frecuencia. Sabía que su amigo estaba enfrentando una batalla difícil y quería estar presente para ofrecer el apoyo que Santiago necesitaba. Para Miguel, la amistad era algo sagrado y no permitiría que Santiago enfrentara todo eso solo. Las visitas de Miguel se convirtieron en un alivio para Santiago. Cada vez que Miguel llegaba, trayendo consigo la sonrisa sincera y la energía contagiosa de siempre, Santiago sentía que su corazón se calentaba. Se sentaban en la sala de estar o a veces en el jardín y conversaban durante horas. Miguel tenía un talento especial para transformar las conversaciones serias en algo ligero y agradable, y eso ayudaba a Santiago a olvidar, aunque sea temporalmente, la gravedad de su situación. ¿Recuerdas aquella vez que casi nos rompimos la pierna intentando subir al árbol del vecino?, decía Miguel, riendo mientras recordaba los días de travesuras. Santiago reía junto a él, el dolor en el cuerpo aliviado por el recuerdo. ¿Cómo podría olvidarlo? Mi mamá se enfureció cuando se enteró. Creo que nunca más volvimos a ver ese árbol de guayaba. Esos recuerdos eran un bálsamo para Santiago. Se veía transportado a un tiempo más simple, cuando los mayores problemas eran las tareas escolares o encontrar una manera de convencer a sus padres de dejarlos quedarse fuera hasta tarde. Era como si, por algunos momentos, la enfermedad no existiera. El cáncer no era el centro de todo, sino la amistad duradera y las historias que compartían. Además de las visitas de Miguel, Santiago comenzó a recibir la atención de Isabela, la hija de Miguel. Isabela era una joven de 19 años, llena de sueños, entre ellos convertirse en enfermera. Sin embargo, las dificultades financieras que enfrentaba con su padre viudo la obligaron a poner ese sueño en pausa. A pesar de eso, siempre tuvo un instinto natural para cuidar de los demás, y cuando supo de la condición de Santiago, decidió que usaría sus habilidades para ayudarlo. Isabela comenzó a visitar a Santiago junto con Miguel. Al principio, solo observaba, ayudando en pequeñas tareas en la casa, pero pronto se ofreció para cuidar de Santiago de manera más activa. Ella preparaba sus medicamentos, revisaba su presión arterial y siempre estaba lista para asegurarse de que estuviera cómodo. La dedicación de Isabela era notable, y Santiago, que no recibía ese tipo de cuidado de su propia familia, se sentía profundamente conmovido por la amabilidad de la joven. «Tienes manos de ángel, Isabela», decía Santiago, sonriendo mientras ella le ajustaba la almohada o le ofrecía un vaso de agua. «Gracias, tío Santiago», respondía ella, usando el término cariñoso que siempre había usado para referirse a él. «Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que siempre ha sido tan importante para mi papá y para mí». La presencia de Isabela devolvió a Santiago algo que había perdido: la sensación de ser cuidado, de ser importante para alguien. Ella lo trataba con una dulzura que ya no encontraba en Carmen o Rafaela, y eso comenzó a iluminar sus días de una manera que no esperaba. Las tardes pasadas con Miguel e Isabela se convirtieron en el punto culminante de la semana de Santiago. Conversaban sobre todo, desde los recuerdos de la infancia hasta los sueños que Isabela aún tenía de convertirse en enfermera. Miguel, siempre el contador de historias, se aseguraba de recordar a Santiago los días en que juntos superaron tantos desafíos. Isabela, por su parte, los escuchaba atentamente, como si cada palabra que Santiago dijera fuera una enseñanza valiosa.
Siempre supe que estabas hecho de una fibra especial, Santiago, decía Miguel en uno de los raros momentos de seriedad. Nunca fue solo sobre los negocios o el éxito. Se trataba de nunca olvidar de dónde venías, y eso es lo que te hace especial. Santiago, conmovido por las palabras de su amigo, sentía una mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud por tener una amistad tan verdadera, pero tristeza por darse cuenta de que, fuera de ese círculo, su vida se estaba desmoronando. Sin embargo, decidió que se aferraría a los momentos de alegría que Miguel e Isabela le proporcionaban. Eran la prueba de que, incluso en la oscuridad, todavía podía haber luz. A medida que pasaban las semanas, la amistad de Miguel y el cuidado de Isabela se convirtieron en el pilar sobre el que Santiago se apoyaba. En medio del distanciamiento de su familia, ellos eran los únicos que realmente estaban a su lado, no solo en palabras, sino en acciones, y eso hizo toda la diferencia. El otoño ya había llegado, trayendo consigo días más cortos y noches más frías. La casa de Santiago, que antes era un hogar cálido y lleno de vida, ahora parecía envuelta en una tristeza silenciosa. El distanciamiento de Carmen y Rafaela, que se insinuó de forma sutil en los meses anteriores, estaba a punto de culminar en algo mucho más doloroso. En los últimos días, Santiago había notado que Carmen estaba más distante que nunca. Evitaba estar en la misma habitación que él, siempre encontrando una excusa para salir o ocuparse con alguna tarea. Cuando sus miradas se cruzaban, había un vacío en los ojos de ella, un reflejo de un dolor que no podía expresar. Rafaela, por su parte, pasaba más tiempo fuera de casa, regresando cada vez más tarde e interactuando lo menos posible con sus padres. Santiago sentía el peso del abandono intensificarse. Había intentado en varias ocasiones hablar con Carmen sobre lo que estaba sucediendo, pero ella siempre se evadía, cambiando de tema o diciendo que estaba cansada. Rafaela, cuando estaba en casa, se mantenía encerrada en su habitación o salía rápidamente para encontrarse con amigos. La casa, que antes resonaba con risas y conversaciones, ahora estaba envuelta en un silencio opresivo, roto solo por el sonido ocasional de la televisión o los pasos solitarios de Santiago. Una noche, después de otro intento frustrado de conversar con Carmen, Santiago estaba acostado en la cama, sintiéndose más débil que nunca. La extenuación física era casi insoportable, pero el dolor emocional era aún más intenso. Sabía que algo andaba mal, que algo más profundo estaba corroído su familia, pero no sabía cómo arreglarlo. Todo lo que podía hacer era esperar que, de alguna manera, las cosas mejoraran. A la mañana siguiente, Carmen finalmente tomó la decisión que había estado posponiendo durante semanas. El peso de lo que estaba a punto de hacer parecía asfixiarla, pero estaba convencida de que no podía seguir viviendo de esa manera. Después del desayuno, cuando Rafaela también estaba en casa, Carmen llamó a Santiago a la sala de estar. Santiago sintió un nudo en el estómago mientras se dirigía a la sala. Había algo en la expresión de Carmen que le hizo darse cuenta de que eso no sería una conversación común. Se sentó en su sillón habitual y miró a Carmen, quien estaba de pie, con los brazos cruzados, una postura defensiva que no había visto desde las raras peleas del pasado. «Santiago, necesitamos hablar», comenzó Carmen con la voz baja y vacilante. Rafaela estaba sentada en el sofá, mirando al suelo, incapaz de mirar a su padre. Había una tensión en el aire, densa como una tormenta a punto de formarse. Santiago respiró hondo, intentando prepararse para lo que estaba por venir. «No sé cómo decir esto», continuó Carmen, con la voz temblorosa, «pero simplemente ya no puedo más. No puedo verte así todos los días, desvaneciéndote lentamente. Es demasiado doloroso, Santiago. Me está matando por dentro». Santiago frunció el ceño, confundido. «¿Qué estás tratando de decir, Carmen?».
Carmen dio un paso adelante, con las lágrimas llenando sus ojos. Rafaela y yo hemos decidido que nos vamos a mudar. Ya no podemos quedarnos aquí viéndote sufrir de esta manera. Sé que parece cruel, pero simplemente no puedo lidiar con esto. No podemos. Por un momento, el mundo de Santiago se detuvo. Miró a Carmen y luego a Rafaela, esperando que una de ellas dijera que todo era un malentendido, un error. Pero el silencio de ambas confirmó sus peores temores. El shock se transformó en un dolor cortante que parecía partir su corazón en pedazos. ¿Me están abandonando? Su voz salió más débil de lo que pretendía, traicionando la enormidad del dolor que sentía. Rafaela finalmente levantó la mirada y sus ojos estaban llenos de culpa y tristeza. Papá, no queremos lastimarte, pero esto también nos está destruyendo. No soporto verte así. No sé cómo lidiar con esto. Santiago sintió un apretón en el pecho. Siempre he estado a su lado en todos los momentos difíciles. Siempre hice lo que pude para protegerlas y cuidarlas. Y ahora, cuando más las necesito, ¿me van a dejar? Carmen comenzó a llorar abiertamente, pero no hizo nada para desmentir las palabras de Santiago. Sé que parece horrible, pero estoy en mi límite, Santiago. Ya no puedo ser fuerte, no puedo seguir fingiendo que todo estará bien. Santiago sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las personas que más amaba, en quienes siempre había confiado, se estaban yendo. No podía creer que, después de todo lo que habían pasado juntos, Carmen y Rafaela estuvieran dispuestas a dejarlo enfrentar los últimos meses de su vida solo. Sin más palabras, Santiago simplemente cerró los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Quería jeteresar, quería suplicarles que se quedaran, pero sabía que era inútil. La decisión ya había sido tomada. Carmen y Rafaela, incapaces de lidiar con el sufrimiento, habían elegido el camino más fácil, incluso si eso significaba abandonarlo. «Hagan lo que crean mejor», dijo finalmente, con la voz ronca de tristeza. «Si no pueden lidiar con esto, entonces no voy a rogarles que se queden, solo cuídense». Carmen y Rafaela salieron de la sala en silencio, dejando a Santiago solo con sus pensamientos y su corazón roto. El vacío que sentía ahora era insoportable. Las promesas de apoyo, los votos de no abandonarlo, todo había sido roto. Y ahora se veía completamente solo en la gran casa que un día estuvo llena de amor y alegría. En los días siguientes, Santiago vio cómo Carmen y Rafaela comenzaban a empacar sus cosas. Observaba sin decir una palabra mientras ellas retiraban lentamente sus presencias de la casa. Carmen, sin mirarlo, se ocupaba de todo de manera mecánica, como si cada gesto la alejase un poco más de la realidad. Rafaela, aunque claramente afectada, también evitaba cualquier confrontación directa, prefiriendo dejar las cosas sin decir. Cuando finalmente llegó el día de la partida, Santiago se quedó en la entrada de la casa, observando mientras Carmen y Rafaela ponían las últimas maletas en el coche. Había un silencio incómodo entre ellos, una ausencia de despedidas que pesaba más que cualquier palabra. «Papá, lo siento», murmuró Rafaela antes de entrar al coche. Era lo único que podía decir. Santiago solo asintió, incapaz de confiar en su voz. Cuando el coche finalmente se alejó, se quedó allí parado, hasta que el sonido del motor se perdió en la distancia. Y en ese momento, la realidad del abandono lo golpeó con toda su fuerza. Las personas que más amaba se habían ido, dejándolo enfrentar sus últimos días solo. El dolor que sentía no era solo físico, era el dolor de alguien que fue dejado atrás, de alguien que se ve desprovisto de cualquier consuelo o esperanza. Santiago, ahora completamente solo, sintió cómo finalmente las lágrimas bajaban por su rostro. Aquellas personas en quienes había confiado para estar a su lado hasta el final habían elegido el camino opuesto
y no sabía cómo seguir adelante. En ese momento, la casa que alguna vez fue un refugio de felicidad se convirtió en un lugar de desolación, y Santiago, sentado en el sillón de la sala, miró el vacío frente a él, tratando de encontrar la fuerza para enfrentar lo que le quedaba de vida, aún sabiendo que estaría completamente solo. El silencio que se instaló en la casa de Santiago después de la partida de Carmen y Rafaela era sofocante. Cada habitación parecía vacía, cada rincón cargaba con los recuerdos de los momentos que había compartido con su familia. La soledad era un compañero constante, trayendo consigo una sensación de desamparo que parecía profundizarse cada día. Santiago, ya debilitado por la enfermedad, sentía que su fuerza emocional se estaba desvaneciendo, como si la partida de las dos personas que más amaba hubiera drenado lo poco que aún le quedaba. Miguel, sin embargo, siempre atento al estado de su amigo, se dio cuenta de que algo andaba mal. Las visitas de Miguel e Isabela eran regulares, y fue en una de esas visitas cuando Miguel notó el ambiente aún más pesado en la casa de Santiago. Tocó la puerta como de costumbre, pero esta vez la demora para que Santiago la abriera fue mayor de lo habitual. Cuando finalmente se abrió la puerta, Miguel encontró a Santiago visiblemente más débil, con el rostro pálido y las ojeras profundas que delataban noches mal dormidas. La sonrisa débil que Santiago intentó esbozar no logró ocultar la tristeza que llevaba consigo. Miguel, preocupado, entró en la casa y notó de inmediato la ausencia de las maletas de Carmen y Rafaela, que siempre estaban allí, listas para las salidas frecuentes de ellas. «Santiago, ¿qué pasó?», preguntó Miguel, con preocupación evidente en su voz. «¿Dónde están Carmen y Rafaela?». Santiago suspiró profundamente, sintiendo el peso de la respuesta que estaba a punto de dar. Sabía que Miguel se preocupaba por él, pero decir las palabras en voz alta hacía todo aún más real y doloroso. «Se fueron, Miguel. No pudieron lidiar con la situación, con mi enfermedad. Decidieron que ya no podían quedarse aquí». El silencio que siguió estuvo cargado de incredulidad. Miguel, siempre calmado y ponderado, sintió la ira crecer dentro de sí, mezclada con una profunda tristeza por su amigo. Conocía a Santiago desde la infancia, sabía del corazón generoso que tenía, y era impensable que alguien pudiera abandonarlo en un momento tan crítico. «¿Te dejaron así?», preguntó Miguel finalmente con la voz baja, intentando controlar las emociones. Santiago solo asintió, sin poder decir nada más. Las palabras eran innecesarias. El dolor en los ojos de Santiago decía todo. Isabela, que acompañaba a su padre, se quedó en silencio al escuchar la revelación. Siempre había admirado a Santiago como una figura paterna y se sentía conectada a él por lazos que iban más allá de la amistad entre sus padres. Ver a Santiago en ese estado, abandonado y tan claramente herido, la hizo tomar una decisión que ya estaba madurando en su corazón. Después de un largo silencio, Miguel tomó una decisión firme. «Santiago, no vas a enfrentar esto solo. Isabela y yo nos vamos a mudar aquí. Cuidaremos de ti». Santiago miró a Miguel, sorprendido. «Miguel, no quiero ser una carga para nadie. Ustedes tienen sus vidas». Miguel miró a Santiago con determinación en los ojos y dijo: «Santiago, siempre has sido como un hermano para mí. Después de que Catarina se fue, me quedé solo con Isabela. Solo somos nosotros dos ahora. No hay nada que nos ate a nuestro lugar. Nuestra vida, nuestra familia, es pequeña pero fuerte, y hemos decidido juntos que queremos estar a tu lado. Esto no es un sacrificio, es una elección de quienes se preocupan. No hay nada más importante para nosotros que estar aquí contigo ahora». Isabela, que estaba al lado de su padre, asintió con firmeza. «Tío Santiago,
Queremos estar aquí. Quiero cuidarte, estar presente. No tendría sentido para nosotros quedarnos lejos mientras tú necesitas apoyo. Tú también eres parte de nuestra familia. Santiago sintió las lágrimas formarse en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. Nunca esperó que alguien, además de su propia familia, estuviera dispuesto a hacer tanto por él. Miguel e Isabela no solo estaban ofreciendo ayuda, sino que estaban ofreciendo el amor y el apoyo que creía haber perdido para siempre. La mudanza se llevó a cabo rápidamente. Miguel e Isabela organizaron todo en pocos días, trayendo solo lo esencial a la casa de Santiago. Transformaron la habitación de huéspedes en un espacio cómodo para Isabela, y Miguel se instaló en la habitación contigua para estar siempre cerca, en caso de que Santiago necesitara algo durante la noche. La presencia constante de Miguel e Isabela en la casa trajo una nueva energía al lugar. Poco a poco, el silencio opresivo dio paso a risas ocasionales y conversaciones sobre los días que pasaron juntos, sobre los recuerdos que compartían. Miguel, con su manera relajada, siempre encontraba una manera de hacer reír a Santiago, incluso cuando se sentía más débil. Isabela, con su dulzura y dedicación, se convirtió en la cuidadora que Santiago nunca supo que necesitaba. Con el paso de las semanas, el lazo entre los tres se fortaleció. Miguel e Isabela cuidaban de Santiago con una devoción que nunca imaginó que recibiría, y eso trajo un alivio emocional inmenso para él. Saber que, incluso en sus últimos meses de vida, estaba rodeado de personas que genuinamente se preocupaban por él, hizo que el dolor del abandono por parte de Carmen y Rafaela comenzara a cicatrizar, aunque lentamente. Santiago, que inicialmente se resistió a aceptar la ayuda, ahora veía a Miguel e Isabela como su nueva familia. Estaban a su lado, no por obligación, sino por elección, y eso hizo toda la diferencia. La casa, antes tan solitaria, ahora estaba llena de vida nuevamente, gracias a la presencia de quienes eligieron quedarse. Las noches, que antes eran largas y solitarias, ahora estaban llenas de conversaciones que duraban horas. Miguel y Santiago hablaban sobre la vida, sobre lo que vivieron y sobre lo que dejaron de vivir. Isabela, muchas veces, participaba en esas conversaciones, escuchando atentamente y aprendiendo de las experiencias de los dos hombres que tanto admiraba. Santiago sabía que su tiempo se estaba agotando, pero, a diferencia de lo que sentía antes, ahora había paz en su corazón. Sabía que no estaba solo, que Miguel e Isabela estarían a su lado hasta el final, y eso le daba fuerzas para enfrentar cada nuevo día, a pesar de los dolores y el cansancio. La mudanza de Miguel e Isabela a su casa fue más que un gesto de compasión. Fue un acto de amor incondicional que rescató a Santiago de la oscuridad que amenazaba con consumirlo, y por eso se sentía profundamente agradecido, sabiendo que a pesar de todo, todavía había esperanza y bondad en el mundo. Los días se hicieron cada vez más difíciles para Santiago. Su salud se deterioraba rápidamente y cada movimiento parecía requerir un esfuerzo que ya no tenía. La enfermedad implacable estaba tomando el control de su cuerpo, dejándolo más débil cada día. Incluso con el apoyo constante de Miguel e Isabela, Santiago sabía que el tiempo se estaba agotando. Además de los dolores físicos, había otra preocupación que pesaba en su mente: el costo de los tratamientos. Aunque sabía que nada podría curarlo, los tratamientos paliativos y los cuidados médicos seguían siendo necesarios para garantizar el mínimo de comodidad posible, y esos costos comenzaban a superar sus reservas financieras. Fue durante una noche de insomnio que Santiago tomó la decisión más difícil de su vida: vender su tienda de autos. La tienda no era solo un negocio, era el símbolo de todo lo que había logrado con trabajo duro y determinación. Verla pasar a otras manos
Sería como despedirse de una parte esencial de su identidad. Pero Santiago sabía que debía hacerlo. No quería dejar deudas ni problemas financieros para quienes quedaran después de su partida. A la mañana siguiente, llamó a Miguel para una conversación privada. Sentados en la sala de estar, Santiago explicó su decisión. «Miguel, necesito que me ayudes a vender la tienda. Ya no puedo sostener el negocio y el dinero será necesario para los cuidados y, bueno, para lo que venga después». Miguel, siempre un amigo leal, aceptó ayudar sin dudar, pero no pudo ocultar la tristeza en sus ojos al escuchar la decisión de Santiago. Sabía cuánto significaba la tienda para su amigo. «¿Estás seguro de esto, Santiago? Sé que esta tienda lo es todo para ti». Santiago asintió, intentando mantener la voz firme. «Es lo que tiene que hacerse, pero por favor, no le cuentes a Isabela el verdadero motivo de la venta. Ya hace tanto por mí, no quiero que se preocupe aún más». Miguel respetó el deseo de Santiago y en los días siguientes comenzó a encargarse de los trámites para la venta de la tienda. Santiago, por su parte, evitaba pensar demasiado en el asunto, pero con cada firma de documento sentía como si estuviera cerrando un capítulo importante de su vida. Cuando la venta finalmente se concretó, Santiago miró la tienda por última vez, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había dado lo mejor de sí en ese lugar, pero ahora era momento de seguir adelante, aunque eso significara dejar atrás algo que tanto amaba. La decisión de vender la tienda no fue fácil, pero Santiago sabía que era la elección correcta. Con el dinero de la venta, podría asegurarse de que sus últimas semanas fueran lo más cómodas posible y de no dejar una carga financiera para quienes tanto amaba. Mientras regresaba a casa con Miguel, Santiago sintió que un peso se quitaba de sus hombros. Había tristeza en la despedida de la tienda, pero también había una sensación de que había hecho lo que debía hacer. Ahora podía concentrarse en lo que realmente importaba, aprovechar el tiempo que le quedaba con aquellos que eligieron quedarse a su lado. Santiago sabía que el tiempo se estaba agotando. Cada día la enfermedad lo consumía un poco más y sentía que necesitaba resolver los asuntos que aún lo preocupaban. Entre ellos, uno pesaba más en su mente: asegurarse de que, después de su partida, sus últimas voluntades fueran respetadas. Cierto día, con la determinación de alguien que aún tenía un propósito, Santiago pidió a Miguel que lo llevara al despacho de su abogado de confianza, el doctor Alejandro. Aunque Miguel quería acompañarlo hasta el final, Santiago insistió en ir solo. «Necesito encargarme de esto personalmente, amigo», dijo con una firmeza que Miguel respetó. El despacho de Alejandro era un ambiente tranquilo, contrastando con la tormenta de emociones que Santiago llevaba dentro. Sentado frente al abogado, Santiago comenzó a hablar sobre sus preocupaciones. Mencionó los cambios en su vida, el distanciamiento de Carmen y Rafaela y el apoyo incondicional que había recibido de Miguel e Isabela en los últimos meses. Alejandro, conocedor de su cliente, escuchó con atención, tomando nota de cada detalle. Comprendía la seriedad de ese momento para Santiago y se encargó de asegurar que todos sus deseos fueran registrados con precisión. Con todo preparado, Santiago tomó la pluma y, con las manos temblorosas, firmó el documento. Era un acto que traía una sensación de cierre, pero también un alivio. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque fuera una decisión difícil. Antes de irse, Santiago miró a Alejandro y con un tono sereno le pidió que se encargara de todo cuando llegara el momento. Alejandro asintió, comprometiéndose a garantizar que las últimas voluntades de Santiago fueran respetadas sin cuestionamientos. Cuando Santiago salió del despacho y se reencontró con Miguel afuera, se sintió extrañamente en paz. No había necesidad de compartir los detalles de lo que había hecho.
Lo más importante era que ahora podía concentrarse en aprovechar el tiempo que aún le quedaba con las personas que realmente importaban. Los últimos días de Santiago estuvieron marcados por una serenidad inesperada. El dolor físico, aunque constante, parecía menos importante ante la paz que había encontrado al lado de Miguel e Isabela. Ellos lo cuidaban con una dedicación que iba más allá del simple deber. Era un amor genuino, una verdadera amistad que se fortalecía cada día que pasaba. Santiago sabía que el final estaba cerca. Sentía su cuerpo debilitándose y las fuerzas que antes luchaban contra la enfermedad ahora comenzaban a ceder. Aún así, estaba en paz. Las noches se pasaban en conversaciones tranquilas o en un silencio cómodo, con Miguel e Isabela a su lado. Ya no había nada que temer. Había tomado las decisiones necesarias y ahora solo esperaba el momento inevitable. Una mañana, al amanecer, Santiago dio su último suspiro. Miguel estaba a su lado, sosteniendo su mano, mientras Isabela lloraba en silencio. El momento era solemne, marcado por una mezcla de profunda tristeza y gratitud por haber podido estar con él hasta el final. Santiago partió en paz, rodeado por las únicas personas que realmente permanecieron a su lado. La noticia de la muerte de Santiago pronto se difundió. Carmen y Rafaela, que se habían distanciado, se enteraron rápidamente y decidieron regresar. Para ellas, la muerte de Santiago representaba una oportunidad de reclamar lo que creían que les correspondía por derecho. El peso del arrepentimiento y la culpa estaba presente, pero la perspectiva de la herencia parecía eclipsar cualquier sentimiento de remordimiento genuino. Cuando Carmen y Rafaela llegaron a la casa que un día llamaron hogar, fueron recibidas por Miguel. Él las esperaba en la entrada, con una expresión seria y resuelta. No había ira en sus ojos, pero una firmeza que indicaba que estaba preparado para lo que vendría a continuación. «Regresaron», dijo Miguel, sin sorpresa en su voz. Carmen intentó mantener la compostura, pero había un nerviosismo evidente en sus gestos. «Vinimos a arreglar las cosas. Somos la familia de Santiago y tenemos derecho a lo que dejó». Rafaela, al lado de su madre, evitaba mirar directamente a Miguel. Había un peso en sus hombros, una mezcla de vergüenza y arrepentimiento por haber abandonado a su padre en los momentos más difíciles. Miguel permaneció calmado. Santiago sabía que regresarían. Previó esto y tomó sus precauciones. Antes de partir, se aseguró de encargarse de todo para que sus deseos fueran respetados. Las palabras de Miguel flotaron en el aire como una sentencia. Carmen y Rafaela guardaron silencio, tratando de procesar lo que eso significaba. No había manera de retroceder, no había manera de deshacer el abandono que habían impuesto a Santiago, y ahora estaban frente a un hombre en quien su amigo había confiado para garantizar que su última voluntad se cumpliera. «Santiago dejó instrucciones claras», continuó Miguel, con voz firme pero sin agresividad. «Tendrán la oportunidad de escuchar todo cuando vayamos al abogado, pero sepan que no olvidó lo que ocurrió en los últimos meses». Carmen sintió el impacto de esas palabras como un golpe. Sabía que el abandono de Santiago sería algo difícil de perdonar, pero no esperaba que él hubiera sido tan claro en su decisión. Rafaela, por su parte, no pudo contener las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. «Lo siento mucho», susurró Rafaela, con la voz rota por la culpa. «Sé que me equivoqué, pero es demasiado tarde para cambiarlo». Miguel observó a la joven, comprendiendo que, a pesar del arrepentimiento, las acciones pasadas no podían borrarse. «Lo hecho está, Rafaela, pero las decisiones de Santiago reflejan lo que sintió en sus últimos días». La atmósfera estaba cargada de tensión mientras Miguel, Carmen y Rafaela permanecían en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Lo que quedaba ahora era enfrentar lo que Santiago había decidido para el futuro de todos ellos.
El día de la lectura del testamento de Santiago finalmente llegó. En el despacho del abogado Alejandro, la atmósfera estaba cargada de expectativa y tensión. Carmen y Rafaela se sentaron juntas, intentando mantener la compostura, aunque el nerviosismo era evidente. Miguel e Isabela estaban al otro lado de la sala en silencio, esperando lo que estaba por venir. Alejandro, con una expresión neutra, organizaba los papeles sobre su escritorio. Cuando todos estuvieron listos, Alejandro comenzó a leer el documento que Santiago había firmado pocas semanas antes de su muerte. Su voz era calma, pero cada palabra llevaba un peso emocional que se hacía sentir en todos los presentes. Este testamento refleja las últimas voluntades de Santiago Pérez, redactado y firmado en mi presencia, comenzó Alejandro, mientras todos en la sala contenían la respiración. Conforme la lectura avanzaba, quedó claro que Santiago había utilizado el testamento para expresar sus sentimientos más profundos. Habló del amor que siempre tuvo por su familia, pero también del dolor que sintió al ser abandonado en los momentos en que más necesitaba apoyo. Sus palabras eran directas, sin amargura, pero con una claridad que dejó a Carmen y Rafaela visiblemente incómodas. Santiago dejó claro que, a pesar de todo, deseaba que cada uno de ustedes encontrara paz y siguiera adelante con sus vidas, dijo Alejandro, haciendo una pausa antes de continuar. Sin embargo, tomó decisiones que reflejan la realidad de lo que vivió en sus últimos meses. Cuando llegó a la parte de la distribución de bienes, Alejandro anunció que toda la fortuna de Santiago, incluida la casa y los recursos de la venta de la tienda, sería heredada por Miguel e Isabela. Describió el cuidado y la lealtad que Miguel e Isabela demostraron, y cómo Santiago, en gratitud, deseaba asegurar el futuro de ellos. Carmen, al escuchar que había sido completamente excluida de la herencia, se quedó en silencio, con el rostro sin color. Había una mezcla de choque y tristeza en sus ojos, pero también una aceptación silenciosa de lo que había sucedido. Sabía que sus acciones tenían consecuencias, y ahora las estaba enfrentando. Rafaela, por su parte, no pudo contener las lágrimas. Sentía el arrepentimiento pesar como una piedra en su pecho. Las palabras de Santiago, leídas por el abogado, resonaban en su mente, cada una de ellas un recordatorio doloroso del error que había cometido. Darse cuenta de que su padre, aunque la amaba, había sentido la necesidad de proteger su herencia de su propia hija, era una lección amarga. Alejandro continuó explicando que Santiago había dejado una pequeña suma de dinero para Rafaela, una especie de último intento de asegurarse de que ella tuviera algo para empezar de nuevo. Pero el gesto, aunque amable, era un recordatorio de cuánto había perdido al distanciarse de su padre. Miguel e Isabela, por otro lado, recibieron la noticia con humildad y tristeza. Sabían que la herencia que Santiago les dejaba era un símbolo de su gratitud y amor, pero también una responsabilidad. Habían perdido a un amigo querido, alguien a quien consideraban familia, y ninguna cantidad de dinero podría llenar el vacío que Santiago había dejado. Después de la lectura, Alejandro cerró el testamento y miró a todos en la sala. Santiago fue muy claro en sus decisiones. Quería que supieran que sus elecciones se basaron en lo que vivió. Ahora les corresponde a cada uno de ustedes seguir adelante, honrando el legado que dejó. La sala permaneció en silencio por unos instantes. Carmen y Rafaela se fueron primero, sin decir una palabra. Carmen, con el rostro cerrado, estaba perdida en sus pensamientos, mientras Rafaela lloraba en silencio, dándose cuenta de que el arrepentimiento tardío no podía cambiar el pasado. Miguel e Isabela se quedaron atrás, agradeciendo a Alejandro por su cuidado con los deseos de Santiago.
Al salir del despacho, Miguel puso una mano cariñosa en el hombro de su hija. Honraremos la memoria de Santiago de la manera en que a él le habría gustado, dijo con un tono suave pero firme. Isabela asintió, sintiendo la responsabilidad y el privilegio de continuar con la vida con el apoyo que Santiago había asegurado. En los meses siguientes, las vidas de todos cambiaron profundamente. Isabela finalmente tuvo la oportunidad de seguir su sueño de convertirse en enfermera y lo hizo con un vigor renovado, decidida a honrar el regalo que Santiago le había dado. Miguel, por su parte, se dedicó a mantener viva la memoria de su amigo. Visitaba la tumba de Santiago regularmente, llevando flores y conversando con él como si estuviera allí, recordando los buenos momentos y agradeciéndole por todo. Carmen y Rafaela enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Carmen, ahora sola, empezó a vivir con las decisiones que había tomado, reflexionando diariamente sobre lo que podría haber sido diferente. Rafaela, por su parte, inició un viaje de autodescubrimiento y redención, cargando con el arrepentimiento de haber abandonado a su padre, pero decidida a vivir de una manera que honrara la memoria de Santiago. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.